Tal vez hoy sientes que todo lo que construiste se vino abajo de una sola vez. No es coincidencia que estés aquí, escuchando esto, justo esta mañana. Tal vez sea ese negocio que quebró después de años de esfuerzo. Tal vez sea ese empleo que perdiste sin aviso, dejándote con preguntas que no tienen respuesta fácil. Tal vez sea esa pérdida que todavía duele. Un ser querido que ya no está. Un duelo que el tiempo no termina de sanar. O tal vez sea esa relación que se desmoronó, esa salud que falló, esos planes que quedaron en ruinas. Hay algo que necesitas escuchar antes de seguir con tu día. Lo que se derrumbó no es el final de tu historia. Es el lugar exacto donde Dios empieza a construir. Isaías 61:4 lo declara con una promesa que ha sostenido a generaciones enteras. Edificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas. No dice que las ruinas se quedan así para siempre. Dice que se edifican, se levantan, se restauran. Quédate. Antes de que termine esta oración de la mañana, vas a entender cómo Dios construye exactamente sobre lo que el mundo da por perdido. ¿Y qué papel tienes tú en esa reconstrucción? Antes de seguir, quiero que hagas algo conmigo. Pon una mano en tu pecho, donde sientes ese peso de lo que se derrumbó. Respira hondo y repite conmigo, en voz alta si puedes. Padre Celestial, hoy vengo ante ti con las ruinas de lo que se cayó en mi vida. Vengo con el negocio que quebró, con el empleo que perdí, con la pérdida que todavía me duele, con la relación que se desmoronó, con los planes que quedaron en pedazos. No vengo a fingir que no duele. Vengo tal como estoy, parado en medio de los escombros. Pero hoy elijo creer algo distinto sobre estas ruinas. Elijo creer que no son el final de mi historia, sino el comienzo de algo que tú vas a construir. Como dijiste en Isaías, las ruinas antiguas se edifican, los asolamientos se levantan, las ciudades arruinadas se restauran. Te entrego hoy cada pedazo de lo que se cayó, no para que lo dejes ahí, sino para que empieces a construir sobre eso, algo que yo solo no podría construir. Dame la fe para ver más allá de las ruinas. Dame los ojos para ver lo que tú estás a punto de levantar. En el nombre de Jesús, amén. Esa entrega que acabas de hacer no fue pequeña, y ahora quiero mostrarte algo profundo sobre cómo Dios construye, porque hay una diferencia enorme entre intentar reconstruir solos y dejar que Él dirija cada parte del proceso. Hay una verdad que necesitas escuchar con claridad esta mañana. No toda reconstrucción es igual. Hay una diferencia enorme entre reconstruir con tus propias fuerzas y dejar que Dios sea quien edifica. Salmos 127:1. Lo dice de una manera que debería marcar para siempre tu forma de enfrentar las ruinas. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. No dice que el esfuerzo humano no sirve para nada. Dice que sin Dios al frente, ese esfuerzo se vuelve agotador y muchas veces incompleto. Piensa en esto. Cuando algo se derrumba, un negocio, una salud, una relación, un sueño, la tentación natural es empezar a reconstruir inmediatamente, con prisa, con las mismas fuerzas que tal vez ya estaban agotadas antes de que todo se cayera. Y eso explica por qué tantas reconstrucciones humanas terminan pareciendo más de lo mismo. La misma estructura débil, solo con una capa nueva de pintura. Pero cuando Dios construye, no reconstruye igual a lo que había antes. Apocalipsis 21:5 lo confirma con una promesa que va mucho más allá de arreglar lo viejo. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. No dice que repara lo viejo para que se vea bien un tiempo más. Dice que hace nuevo. Eso significa que lo que Dios va a construir sobre tus ruinas no es una copia de lo que perdiste. Puede ser algo completamente distinto, y muchas veces mejor de lo que jamás imaginaste. Y aquí está la pregunta que muchos se hacen sin encontrar respuesta clara. Si Dios puede reconstruir todo, ¿por qué algunas reconstrucciones toman tanto tiempo? ¿Por qué no es instantáneo? Eso tiene una explicación que pocos predicadores profundizan, y te la voy a dar ahora. La reconstrucción que Dios hace casi siempre sigue un patrón. Primero se evalúa el daño con honestidad, después se limpia lo que ya no sirve,
y solo entonces se empieza a construir de verdad. Si ese proceso se acelera, lo que se construye encima de fundamentos no resueltos tiende a derrumbarse otra vez. Por eso Dios, en su sabiduría, muchas veces toma tiempo en las primeras etapas, no porque sea lento, sino porque está siendo minucioso. Y aquí hay algo más que pocos consideran. Muchas veces, lo que sentimos como demora en la reconstrucción es en realidad el tiempo que Dios usa para prepararnos a nosotros, no solo la situación. Una persona que reconstruye demasiado rápido, sin haber procesado lo que se cayó, corre el riesgo de repetir los mismos patrones que llevaron al derrumbe original. Esto no significa que debas quedarte paralizado en las ruinas, esperando sin hacer nada. Significa que tu papel es cooperar con Dios en el proceso, limpiar lo que ya no sirve, ser honesto sobre lo que falló y permitir que Él dirija cada etapa de la construcción, en lugar de apresurar el proceso con tus propias fuerzas. Y para entender cómo se ve una reconstrucción dirigida por Dios, con tiempo, con propósito, con resultado duradero, quiero llevarte a una de las historias de reconstrucción más extraordinarias de toda la Biblia, la historia de Nehemías y los muros de Jerusalén. Dijimos que la reconstrucción de Dios sigue un proceso: evaluar, limpiar, construir. Esta historia muestra exactamente cómo se ve ese proceso aplicado a una situación que parecía imposible de revertir. Jerusalén llevaba más de 100 años con sus murallas derribadas y sus puertas quemadas. No era un daño reciente, era una ruina antigua, de las que la gente ya había aceptado como permanente. Nehemías, viviendo lejos, en otro país, recibió la noticia de la condición de la ciudad y reaccionó de una manera que define todo lo que viene después. Nehemías 1:4 dice que se sentó y lloró, e hizo duelo por algunos días, y ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Fíjate en algo importante. Antes de actuar, Nehemías permitió el duelo. No minimizó el dolor de ver algo tan querido en ruinas. No fingió que estaba bien. Lloró, ayunó, oró. Si tú estás de duelo hoy, por una pérdida, un empleo, una relación, un sueño, esta historia te dice algo que necesitas escuchar. El duelo no es debilidad. Es parte legítima del proceso antes de reconstruir. Después de ese tiempo de duelo y oración, Nehemías hizo algo que cambió toda la historia. Se levantó y fue a ver las ruinas con sus propios ojos. Nehemías 2:13 lo describe inspeccionando los muros caídos, las puertas consumidas por el fuego. No evitó mirar el daño real. Lo enfrentó de frente, con honestidad total sobre la magnitud de lo que había que reconstruir. Y entonces empezó la reconstrucción. Pero no solo. Nehemías organizó al pueblo, familia por familia, sección por sección del muro. Cada persona reconstruía la parte que le correspondía, frente a su propia casa. No fue un milagro instantáneo, donde el muro apareció completo de la noche a la mañana. Fue trabajo, organización y fe sostenida durante el proceso. Hubo oposición constante. Nehemías 4 registra cómo los enemigos de Israel se burlaban, amenazaban, intentaban detener la obra con miedo y desánimo. Y la respuesta de Nehemías es una de las claves más poderosas de toda esta historia. Orábamos a nuestro Dios, y por causa de ellos, poníamos guardia. Oración y acción, juntas. No solo esperar que Dios lo resolviera todo sin participación humana, ni tampoco intentar resolverlo todo sin depender de Dios. Las dos cosas, sostenidas al mismo tiempo. Y el resultado de ese proceso, sostenido con paciencia y fe, fue extraordinario. El muro completo se terminó en 52 días. Nehemías 6:15-16 registra que incluso los enemigos de Israel, al ver la obra terminada, reconocieron que esta obra había sido hecha por nuestro Dios. Lo que parecía una ruina permanente de más de 100 años, se reconstruyó en menos de 2 meses, cuando se hizo con el orden, el tiempo y la dirección correctos. Si esta historia tocó algo en ti, si reconoces que necesitas permitirte el duelo antes de reconstruir, o que necesitas tanto oración como acción en tu proceso, escribe en los comentarios:
Dios reconstruye mis ruinas. Esa declaración, hecha con fe, empieza a moverse en lo espiritual antes de que la veas confirmada en lo natural. Ahora quiero llevarte a la parte más importante de esta mañana. Una oración donde vas a declarar, con la misma fe de Nehemías, la reconstrucción específica que necesitas en tu vida. Ahora sí, quiero que ores conmigo con la misma determinación de Nehemías, no con pasividad, sino con fe activa, dispuesta a cooperar con lo que Dios va a construir. Cierra los ojos si puedes, o manténlos abiertos mirando hacia arriba. Vamos a orar de forma específica sobre cada área que se derrumbó. Padre Celestial, hoy vengo ante ti como vino Nehemías ante las ruinas de Jerusalén, permitiéndome sentir el dolor real de lo que se cayó, pero decidido a no quedarme paralizado en los escombros. Si lo que se derrumbó fue mi salud, te pido que reconstruyas mi cuerpo, sistema por sistema, célula por célula, como reconstruiste cada sección de aquel muro. Si fue mi trabajo o mi negocio, te pido provisión y dirección para reconstruir, no necesariamente igual a lo que tenía, sino según tu propósito mejor para mi vida. Si fue una pérdida que todavía me duele, te pido consuelo real en este duelo, y la fe para creer que tú haces nuevas todas las cosas, incluso cuando el corazón sigue sanando. Si fue una relación, te pido restauración donde sea posible, y paz donde la restauración no sea posible. Te entrego el tiempo que tome esta reconstrucción. Como Nehemías esperó el tiempo necesario para hacer las cosas bien, yo también elijo confiar en tu tiempo, no en mi prisa. Dame fuerzas para participar activamente en lo que estás construyendo, así como cada familia reconstruyó su sección del muro. Muéstrame qué parte me corresponde a mí en este proceso, y dame la disciplina para hacerla con fe, incluso en medio de la oposición o el desánimo. Declaro hoy que las ruinas de mi vida no son el final de mi historia. Declaro que tú edificas las ruinas antiguas, levantas los asolamientos primeros y restauras lo que parecía arruinado para siempre. Declaro que lo que estás construyendo en mi vida va a ser reconocido, como reconocieron la obra en los muros de Jerusalén, como algo hecho por Dios y no por fuerzas humanas. En el nombre de Jesús, declaro reconstrucción sobre cada área derrumbada de mi vida. Amén. Si oraste esto con fe activa, no pasiva, algo real comenzó a moverse en lo espiritual. Dios honra a quien se acerca dispuesto tanto a confiar como a participar en la obra. Esta mañana aprendiste algo que pocos logran entender en medio del dolor: que las ruinas no son el final, sino el lugar exacto donde Dios empieza a construir. Edificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas. Esa es la promesa con la que comienzas este día. Que el Señor reconstruya hoy cada área derrumbada de tu vida, que te dé la paciencia de Nehemías para sostener el proceso, y que dentro de poco tiempo veas terminada una obra que solo Dios pudo haber hecho. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Si esta palabra tocó tu corazón esta mañana, escribe en los comentarios: Dios reconstruye mis ruinas. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana hay un mensaje nuevo esperándote. Y si quieres seguir caminando en fe cada día durante este proceso de reconstrucción, el diario de oración 30 días está esperándote en el comentario fijado. 30 días para que nunca más enfrentes un día sin la presencia de Dios edificando tu vida. No te vayas todavía. Pronto vuelvo con un nuevo mensaje que tu corazón necesita escuchar. Que Dios te bendiga grandemente hoy y que veas, con tus propios ojos, lo que Él está construyendo sobre lo que un día se derrumbó.